Lección 1. Discusión de asociaciones. Buenas tardes. Creo que estamos aquí para discutir la posible asociación. Sí, estoy emocionado de explorar cómo podemos trabajar juntos. He revisado la propuesta y creo que hay mucho potencial de colaboración. Es genial escuchar eso. Creo que nuestras fortalezas se complementan bien. Absolutamente. Repasemos los puntos clave y veamos cómo podemos avanzar. He preparado algunas ideas, pero también estoy abierto a escuchar sus opiniones. La colaboración consiste en encontrar puntos en común y construir sobre ellos. Acordado. Estoy seguro de que juntos podemos crear algo impactante. Establezcamos algunas metas y cronogramas para mantenernos encaminados. Lección 2. Servicios hoteleros. ¿Qué opinas de los hoteles que ofrecen servicios? Proporcionan mucha comodidad y conveniencia. Sí. Algunos tienen comodidades increíbles, como spas. Exactamente. Hace la estancia más agradable. También me encantan los hoteles con buenas opciones para comer. Yo también. La buena comida puede hacer que un viaje sea memorable. ¿Te has alojado en algún hotel de lujo? Sí, una vez en un hotel de 5 estrellas en París. Vaya, eso suena increíble. Es maravilloso. Lección 3. Prácticas de conducción segura. Parar y muchos otros aspectos de la conducción requieren concentración y habilidad. Además, el conductor debe estar atento a su entorno en todo momento. Es muy importante mantenerse alerta, especialmente en situaciones de mucho tráfico o mal tiempo. Conducir a la defensiva puede prevenir accidentes y mantener a todos seguros. ¿Tiene algún consejo para mantenerse concentrado en viajes largos? Tomar descansos y mantenerse hidratado puede ayudar a mantener la concentración. Ese es un buen consejo. Me aseguraré de planificar mi ruta con paradas para descansar. También es útil evitar distracciones como teléfonos o música alta. La seguridad siempre debe ser lo primero. Gracias por los recordatorios. Lección 4. Lidiar con las preocupaciones. Oye, ¿alguna vez te preocupas por algo? Sí, a veces me preocupa asumir demasiadas responsabilidades en el trabajo o en mi vida personal. Creo que todo el mundo se siente así a veces. Es parte del ser humano. ¿Cómo manejas el estrés o la ansiedad cuando surgen? Intento concentrarme en lo que puedo controlar y dejar de lado lo que no puedo. Esa es una mentalidad saludable. He estado practicando la atención plena para mantenerme firme. Esa es una gran herramienta. Le ayuda a mantenerse presente y no sentirse abrumado. Exactamente. Se trata de encontrar lo que funcione para usted y mantenerlo. Apoyémonos unos a otros cuando las cosas se pongan difíciles. Estamos juntos en esto. Lección 5. Planificación de un picnic. El mercado está abierto los domingos de 9 a 13 horas. Entiendo. Deberíamos planificar nuestro picnic junto al lago para el próximo fin de semana. Eso suena perfecto. ¿Qué debemos llevar para la comida? ¿Qué tal sándwiches, fruta y algunos snacks? Sencillo pero delicioso. Yo me encargo de las bebidas. ¿Crees que deberíamos invitar a alguien más?
Mantengámoslo pequeño por ahora. Solo nosotros dos disfrutando del aire libre. Me gusta esa idea. Será una buena manera de relajarse y descansar. Podemos traer una manta y algunos juegos para hacerlo aún más divertido. Estoy deseando que llegue. Ha pasado un tiempo desde que hicimos un picnic adecuado. Lección 6. Explorando América del Sur. Siempre quise explorar Sudamérica. Investiguemos algunos destinos. Eso suena emocionante. ¿Tiene algún país específico en mente? Estoy pensando en Perú para Machu Picchu y Brasil para la selva amazónica. Ambas son opciones increíbles. La cultura y la naturaleza allí son impresionantes. He oído que la comida también es increíble. Me encantaría probar platos auténticos. Yo también. Explorar la cocina local es una de las mejores partes de viajar. Comencemos a planificar y veamos si podemos lograrlo el próximo año. Estoy dentro. Será la aventura de mi vida. No puedo esperar a experimentar todo lo que Sudamérica tiene para ofrecer. Lección 7. Aceptar el cambio. El cambio puede dar miedo, pero también es necesario para el crecimiento. Sí, pero cuando aceptamos el cambio podemos crecer y aprender. He estado tratando de adoptar esa mentalidad en mi propia vida. No es fácil, pero vale la pena. El cambio nos saca de nuestra zona de confort. ¿Tiene algún consejo para afrontar la incertidumbre? Centrarse en las oportunidades en lugar de los desafíos. Cada cambio trae algo nuevo. Esa es una gran perspectiva. Intentaré ver el cambio como una oportunidad para mejorar. Tienes esto. Acéptalo y saldrás más fuerte del otro lado. Gracias por el aliento. Estoy listo para afrontar lo que se me presente. Lección 8. Manejo del estrés. ¿Has probado alguna técnica de manejo del estrés? Intenté respirar profundamente, pero no siempre me resulta eficaz. La respiración profunda puede ser útil, pero no funciona para todos. ¿Has considerado la meditación o el yoga? Lo he pensado, pero no estoy seguro de por dónde empezar. ¿Tienes algún consejo? Hay muchas aplicaciones de meditación guiada que pueden ayudarte a comenzar. Son aptos para principiantes y fáciles de seguir. Suena como una buena idea. Lo intentaré. ¿Qué pasa con la actividad física? ¿Eso ayuda con el estrés? Absolutamente. El ejercicio libera endorfinas, que pueden mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Intentaré incorporar algunos entrenamientos ligeros a mi rutina. Gracias por las sugerencias. Ningún problema. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted. Estoy listo para tomar control de mi estrés y sentirme más equilibrado. Lección 9. Conexión a través de la tecnología. La tecnología ha hecho posible conectar con personas de todo el mundo en un instante. No solo eso, la tecnología también ha transformado la forma en que aprendemos, trabajamos e incluso nos entretenemos. Es sorprendente cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. ¿Crees que ha hecho la vida más fácil o más complicada? Un poco de ambos. Si bien es conveniente, también puede resultar abrumador con tanta información disponible.
Eso es cierto. Es importante encontrar un equilibrio y no dejar que la tecnología se apodere de nuestras vidas. Acordado. Establecer límites como el tiempo sin pantalla puede ayudar a mantener ese equilibrio. He estado tratando de limitar mi uso de las redes sociales y ha marcado una gran diferencia. Ese es un gran paso. La tecnología es una herramienta y depende de nosotros usarla sabiamente. Aprovechemos al máximo sus beneficios sin dejar de ser conscientes de su impacto. Lección 10. Bocado rápido. Perfecto. ¿Hay algún lugar donde pueda comer algo rápido por aquí? Hay una gran cafetería a la vuelta de la esquina. Sirven sándwiches, ensaladas y pasteles. Eso suena ideal. ¿Tienen opciones vegetarianas? Sí, tienen unos deliciosos sándwiches y ensaladas vegetarianas. Lo comprobaré. Gracias por la recomendación. Ningún problema. Déjame saber si te gusta. Lo haré. Siempre es bueno encontrar un buen lugar para una comida rápida. Definitivamente. Es un salvavidas cuando tienes prisa. Me dirijo allí ahora. Gracias de nuevo. Lección 11. Explorando la ciudad de Quebec. La ciudad de Quebec es una de las ciudades más antiguas de América del Norte. Está lleno de historia y encanto. He oído que es hermoso. ¿Cuáles son algunos de los lugares que hay que ver allí? La ciudad contiene muchos edificios que datan del siglo XVII, como el Château Frontenac. Eso suena increíble. Me encantaría caminar por las calles antiguas y admirar la arquitectura. Las calles adoquinadas y el ambiente europeo te hacen sentir como si hubieras entrado en otro mundo. ¿Tienen festivales o eventos que muestren la cultura? Sí, el Carnaval de invierno es un gran evento con esculturas de hielo, desfiles y actividades. Eso suena muy divertido. Tendré que planificar un viaje allí pronto. No te arrepentirás. Es una ciudad que realmente captura el corazón. Lección 12. Proteger los bosques. Los bosques son muy importantes, no solo para nosotros sino para las generaciones futuras de personas. Absolutamente. Necesitamos protegerlos para asegurarnos de que sigan existiendo en los años venideros. ¿Crees que los esfuerzos de reforestación están marcando la diferencia? Lo son, pero también se trata de reducir la deforestación y promover prácticas sostenibles. He intentado apoyar marcas que utilizan materiales y prácticas ecológicos. Esa es una excelente manera de contribuir. Cada pequeña acción ayuda. También es importante educar a otros sobre la importancia de los bosques. Acordado. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Hagamos nuestra parte para proteger estos tesoros naturales. Lección 13. Exploradores históricos. Luego de las conquistas de Pizarro, llegó uno de sus capitanes desde Perú y Ecuador. Eso es fascinante. ¿Encontraron alguna resistencia o desafío? Sí, el viaje estuvo plagado de dificultades, pero estaban decididos a ampliar su alcance. Es sorprendente cómo los exploradores navegaron por territorios desconocidos con recursos limitados. Luego llegó el Fährmann alemán desde Venezuela, añadiendo otra capa a la historia.
La historia está llena de historias increíbles de exploración y descubrimiento. Te hace apreciar el coraje y la resistencia de aquellos primeros aventureros. Absolutamente. Sus viajes dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Esperemos que sus historias sigan inspirando a las generaciones futuras. Lección 14. Pasatiempos e intereses. Me gusta jugar al fútbol y pintar. Es una excelente manera de relajarme y expresarme. Genial. ¿Con qué frecuencia juegas fútbol o pintas? Intento jugar fútbol al menos una vez a la semana con amigos y pinto cuando tengo tiempo libre. Ese es un buen equilibrio. ¿Tienes un tema favorito para pintar? Me encanta pintar paisajes. Hay algo tranquilizador en capturar la naturaleza en un lienzo. Eso suena hermoso. ¿Alguna vez has considerado mostrar tu trabajo? Lo he pensado, pero todavía estoy ganando confianza como artista. Deberías intentarlo. Compartir tu arte puede ser una experiencia gratificante. Gracias por el aliento. Tal vez empiece poco a poco y veré cómo va. Lección 15. Dar un paso atrás. Estoy agradecido de haber abandonado por completo los asuntos públicos y haber dejado de lado mi carga. Esa es una gran decisión. ¿Cómo te sientes ahora que has dado un paso atrás? Es una mezcla de alivio y reflexión. Estoy listo para concentrarme en lo que realmente me importa. A veces alejarse es la mejor manera de encontrar claridad y paz. Espero dedicar más tiempo a proyectos personales y pasatiempos. Eso suena satisfactorio. Es importante priorizar tu bienestar. Me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para ser consumida por cosas que no traen alegría. Esa es una lección valiosa. Aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Estoy emocionado por este nuevo capítulo y las oportunidades que trae. Lección 16. Operar un automóvil. ¿Está familiarizado con la forma en que se maneja el automóvil? Es importante saber cómo utilizar los controles. Sí, he conducido varias veces, pero todavía me siento cómodo con todo. Se trata de práctica. Cuanto más conduzcas, más seguro te sentirás. ¿Tiene algún consejo para afrontar situaciones complicadas, como aparcar en paralelo? Tómalo con calma y usa tus espejos. Está bien realizar ajustes varias veces hasta hacerlo bien. Eso es tranquilizador. Seguiré practicando hasta que se convierta en algo natural. Recuerde, todo conductor fue un principiante en algún momento. Llegarás allí. Gracias por el aliento. Estoy decidido a mejorar. Avísame si alguna vez quieres hacer un recorrido de práctica. Estoy feliz de poder ayudar. Lección 17. Prácticas éticas. En muchos casos, Nike se ha esforzado por crear mejores condiciones laborales para quienes viven en países subdesarrollados. Ese es un paso en la dirección correcta. Las prácticas éticas son muy importantes en el mundo actual. Es alentador ver a las grandes marcas asumir responsabilidades y realizar cambios positivos. ¿Crees que otras empresas seguirán su ejemplo? Eso espero. La demanda de transparencia y equidad de los consumidores está creciendo. Depende de nosotros apoyar las marcas que priorizan las prácticas éticas.
Absolutamente. Cada compra que hacemos es un voto por el tipo de mundo en el que queremos vivir. Sigamos creando conciencia y haciendo responsables a las empresas. Juntos, podemos impulsar un cambio significativo en la industria. Lección 18. Artistas del Renacimiento. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci vivieron en Italia alrededor del año 1500. Ese es un periodo tan emocionante en la historia. Su trabajo ha tenido un impacto duradero en el arte y la cultura. Es sorprendente cómo su creatividad e innovación continúan inspirando a la gente hoy en día. ¿Tienes una pieza favorita de alguno de los artistas? Me encanta el David de Miguel Ángel y la Mona Lisa de Leonardo. Son obras maestras atemporales. Esos son icónicos. Es increíble la cantidad de detalles y emociones que capturaron. El Renacimiento fue una época dorada de arte, ciencia y exploración. Es un recordatorio de lo que los humanos pueden lograr cuando se fomenta la creatividad y la curiosidad. Esperemos que las generaciones futuras sigan inspirándose en su legado. Lección 19. Celebrando los hitos. Un viaje o organizar una fiesta temática puede ser una forma divertida de celebrar un hito. Esa es una gran idea. Es importante marcar momentos especiales en la vida. ¿Tiene algún hito próximo que le gustaría celebrar? Se acerca mi cumpleaños y estoy pensando en organizar una pequeña reunión con amigos. Eso suena encantador. ¿Qué tema estás considerando? Quizás una fiesta retro de los 80. Será divertido disfrazarse y revivir esa época. Esa es una idea fantástica. Seguro que será una noche memorable. Estoy emocionado de planificarlo. Celebrar con los seres queridos hace que todo sea más especial. Déjame saber si necesitas ayuda con algo. Estaría feliz de colaborar. Lección 20. Gratitud por la vida. Siempre me siento agradecido por un año más de vida. Los cumpleaños nos recuerdan las bendiciones que tenemos. Yo también. Es un momento para reflexionar y apreciar las personas y las experiencias que nos moldean. ¿Tiene alguna tradición o ritual de cumpleaños? Me gusta escribir cosas por las que estoy agradecido y establecer metas para el próximo año. Esa es una hermosa manera de celebrar. Se trata de crecimiento y gratitud. Exactamente. No se trata solo de los regalos sino de la presencia de los seres queridos. Hagamos de cada cumpleaños una celebración de la vida y todas sus posibilidades. Acordado. Por muchos años más de alegría, amor y aventura. Saludos por eso. La vida es un regalo y cada año es un nuevo capítulo. Lección 21. Viaje de diario. Absolutamente. Estoy emocionado de ver a dónde me llevará este viaje de diario en los próximos meses. Eso es maravilloso. Llevar un diario puede ser una herramienta muy poderosa para la autorreflexión y el crecimiento. Ya he notado cómo me ayuda a procesar mis pensamientos y emociones. Es sorprendente cómo poner el lápiz sobre el papel puede aportar claridad y paz. ¿Tiene algún consejo para mantener la coherencia al llevar un diario? Intenta convertirlo en un hábito diario, aunque sean solo unas pocas frases. La coherencia es clave. Lo tendré en cuenta. Estoy decidido a hacer de esto una práctica habitual.
Tienes esto. Cada entrada es un paso para comprenderte mejor a ti mismo. Gracias por el aliento. Estoy listo para abrazar este viaje por completo. Lección 22. Aventura en el bosque. Escuché que el bosque cercano es un lugar fantástico para hacer caminatas. ¿Alguna vez has estado allí? No, pero siempre quise explorarlo. La idea de estar rodeado de naturaleza suena maravillosa. Realmente lo es. El bosque tiene senderos increíbles y los sonidos de los pájaros y el susurro de las hojas son muy relajantes. Suena como el escape perfecto del ruido de la ciudad. Definitivamente deberíamos planear un viaje allí pronto. Absolutamente. Podríamos empacar algunos bocadillos, traer una cámara y pasar el día. Me encanta esa idea. Tal vez incluso podríamos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros. Gran pensamiento. Compartir la experiencia la haría aún más memorable. Comprobemos el tiempo y fijemos una fecha. Ya estoy emocionado por eso. Yo también. Esta será una aventura que no olvidaremos. Lección 23. Rompiendo estereotipos. A veces siento que necesitamos empezar a pensar un poco menos estereotipadamente sobre ciertas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Es fácil caer en esos patrones, pero limita nuestra perspectiva. Exactamente. Por ejemplo, la gente suele asumir que ciertos trabajos son solo para un género, lo cual no es justo. Verdadero. Es importante desafiar esas suposiciones y alentar a todos a perseguir sus pasiones. Ese es un gran mensaje para enviar. Se trata de romper barreras y crear oportunidades para todos. Sin embargo, no siempre es fácil. Algunas personas se resisten al cambio, pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo. Tienes razón. Incluso los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Prediquemos con el ejemplo y animemos a otros a pensar diferente también. Suena como un plan. Después de todo, el cambio comienza con nosotros. Lección 24. La contraoferta. Les presenté mi contraoferta y parecen estar considerándola. Esa es una buena señal. ¿Dieron alguna respuesta inmediata? No precisamente. Pidieron algo de tiempo para discutirlo internamente antes de volver a contactarme. Eso es bastante estándar. Demuestra que están tomando en serio su propuesta. Eso espero. Lo pensé mucho y creo que es un trato justo. Estoy seguro de que ellos también lo verán. Simplemente dales el espacio para evaluarlo adecuadamente. Tienes razón. La paciencia es clave en estas situaciones. Exactamente. Mientras tanto, mantenga una actitud positiva y prepárese para cualquier pregunta adicional que puedan tener. Buen consejo. Me aseguraré de estar preparado para lo que venga después. Lección 25. Tiempo de decisión. Tenemos algunas opciones aquí y creo que deberíamos ayudarnos unos a otros a tomar una decisión. Eso suena como un plan. Primero sopesemos los pros y los contras de cada opción. Buena idea. Los enumeraré y podremos discutir cuál tiene más sentido. Perfecto. Una vez que lo hayamos reducido, podemos fijar una fecha para finalizar todo. Acordado.
Tener un cronograma nos mantendrá encaminados y evitará demoras innecesarias. Exactamente. Se trata de organizarse y trabajar juntos. Aprecio tu aporte. Siempre es más fácil tomar decisiones con una segunda perspectiva. Aquí igual. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? Absolutamente. Comencemos y hagamos que esto suceda. Lección 26. La historia del pez dorado. ¿Has oído hablar de la chica que vendió sus peces de colores? ¿Qué pasó? Se lo vendió a un niño que dijo que tenía otro pez dorado en casa. Es interesante. ¿Le preguntó por qué quería otro? Al parecer, quería un compañero para su actual pez dorado. En realidad, eso es muy reflexivo. Supongo que los peces dorados también pueden sentirse solos. Nunca pensé en eso, pero tiene sentido. Es bueno que le importara lo suficiente como para pensar en ello. Definitivamente. Es un pequeño gesto, pero demuestra mucha bondad. Es un buen recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener significado. Lección 27. Planificación proactiva. Necesitamos absolutamente un plan proactivo para superar cualquier obstáculo que podamos encontrar. No podría estar más de acuerdo. Esperar a que surjan problemas no es una buena estrategia. Exactamente. Si anticipamos los desafíos, podemos preparar soluciones con anticipación. De esa manera, no nos tomarán desprevenidos y podremos manejar las cosas de manera más efectiva. Se trata de estar un paso por delante. Hagamos una lluvia de ideas sobre posibles problemas y cómo abordarlos. Gran idea. Cuanto más preparados estemos, mejor irá todo. Además, nos dará más confianza para seguir adelante. Absolutamente. Un plan sólido es la base del éxito. Comencemos y asegurémonos de estar preparados para cualquier cosa. Lección 28. Metas financieras. Eso tiene sentido. ¿Cómo puedo establecer objetivos financieros alcanzables? Empiece por ser específico sobre lo que quiere lograr. Por ejemplo, ahorrar para una casa o saldar una deuda. Bien, entonces tener un objetivo claro es el primer paso. ¿Qué sigue? Divídalo en pasos más pequeños y manejables. Como ahorrar una cierta cantidad cada mes. Eso suena factible. ¿Cómo mantengo el rumbo? Revise periódicamente su progreso y ajústelo si es necesario. Es importante mantenerse flexible. Entiendo. ¿Qué pasa si me atraso o enfrento gastos inesperados? No te desanimes. Simplemente reevalúe y siga avanzando. La coherencia es clave. Esto es realmente útil. Ahora me siento más seguro a la hora de establecer mis objetivos. Lección 29. Carreras creativas. Suena como un trabajo creativo. ¿Cómo ha dado forma a tu carrera? Ha sido asombroso. Me enseñó a pensar fuera de lo común y a abordar los problemas de manera diferente. Esa es una habilidad valiosa. ¿Le ha abierto nuevas oportunidades? Definitivamente. He podido trabajar en diversos proyectos y colaborar con personas talentosas. Eso suena emocionante.
¿Sientes que también te ha ayudado a crecer personalmente? Absolutamente. Me sacó de mi zona de confort y me ayudó a descubrir nuevas fortalezas. Eso es inspirador. Es fantástico ver cómo un trabajo creativo puede tener un impacto tan positivo. Ha sido un viaje gratificante y estoy emocionado de ver a dónde me lleva a continuación. Estoy seguro de que seguirás logrando cosas increíbles. Lección 30. Lecciones aprendidas. Cometí el mismo error nuevamente. No puedo creer que haya sucedido. No seas demasiado duro contigo mismo. Es una lección aprendida y eso es lo que importa. Tienes razón. Solo espero que no cause ningún problema importante. Estoy seguro de que al final todo irá bien. Lo importante es tomar medidas para evitarlo en el futuro. Verdadero. Haré una lista de verificación o algo que me ayude a mantenerme organizado. Esa es una gran idea. A veces necesitamos sistemas que nos mantengan encaminados. También pediré comentarios con más frecuencia para detectar errores a tiempo. Exactamente. Aprender de esta experiencia solo te hará mejor. Gracias por el aliento. Me siento más motivado para mejorar ahora. Lección 31. Presupuesto de renovación. ¿Has pensado cuánto deberíamos gastar en las reformas? Sí, creo que establecer un presupuesto es crucial. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando que podríamos asignar unos $10,000 para la cocina. Eso suena razonable. ¿Qué pasa con la sala de estar? Quizás podríamos hacerlo por unos $5,000. No necesita demasiado trabajo. Estoy de acuerdo. ¿Y el baño? Para el baño, probablemente deberíamos presupuestar $7,000. Necesita muchas actualizaciones. Perfecto. Eso nos da una buena visión general. Deberíamos priorizar primero la cocina. Absolutamente. Una bonita cocina realmente puede mejorar el valor de nuestra vivienda. Lección 32. Toques personales. Me encanta agregar toques personales a mi espacio vital. Ay, yo también. ¿Qué has hecho recientemente? Acabo de pintar un par de paredes de un color brillante. Realmente anima la habitación. Eso suena genial. Recientemente compré algunas obras de arte de un artista local. Eso es increíble. Apoyar a los artistas locales es una muy buena idea. Sí, hace que mi espacio se sienta único y especial. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna pieza favorita? Definitivamente. Una pieza es una pintura abstracta colorida. Siempre me llama la atención. El arte abstracto puede ser tan cautivador. Me encanta cómo despierta diferentes emociones.